Coronación de Carlos III. ¿Qué piensas de las monarquías? Pienso de las monarquías lo que siempre he pensado de las monarquías. Las monarquías son una antigualla. Las monarquías son algo decadente y fuera de moda. No acepto ninguna monarquía absoluta como las que existen en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes Unidos y en algunos otros países todavía. Hay monarquías que son absolutistas, donde el emir, el rey, el emperador, el dictador, lo que le pongan, puede decidirlo todo de manera absolutamente autocrática. Dicho eso, soy lo suficientemente razonable para darme cuenta de que eso no tiene nada que ver con las monarquías constitucionales europeas parlamentarias de hoy, que cumplen funciones ceremoniales, que cumplen funciones de carácter decorativo y simbólico, y que por lo tanto me molestan sin molestarme tanto. Es decir, que está bien que existan mientras den poca lata, y que si vamos a deshacernos de ellas tenemos que hacerlo de modo lo más terso y suave posible, porque finalmente estas monarquías parlamentarias funcionan como repúblicas coronadas, donde los reyes no tienen ningún poder o tienen un poder ínfimo. La lucha contra la monarquía no es tan violenta y tan necesaria, tan urgente como cuando se luchaba contra reyes absolutos, contra monarcas absolutos, como aquí en España lo fue todavía Alfonso XIII. Entonces, o como todavía lo fueron no solo los Luises franceses, sino todavía lo es Napoleón III. Entonces, no depende de la monarquía lo que tú opinas. Hay monarquías que creo que deben ser derrocadas a la mayor brevedad posible, las monarquías absolutistas, las monarquías donde el rey tiene poder sobre la vida y hacienda de los ciudadanos. Pero cuando la gente me habla del rey de España o del rey de Suecia, como habla de Fernando VII o por el propio Alfonso XIII, me parece que están exagerando innecesariamente, y en el caso de España siempre vuelvo a lo mismo. Mientras no nos pongamos de acuerdo en qué república queremos, pues no vamos mejor dejamos las cosas como están. En cuanto estemos todos de acuerdo en el tipo de república que queremos, proclamamos esa república. Yo personalmente preferiría una república presidencialista y no parlamentaria, pese a que la tendencia en Europa es el parlamentarismo. El parlamentarismo tiene muchos más peligros, no que el presidencialismo no los tenga, pero el parlamentarismo tiene muchos más peligros, como se ha demostrado por el poder que le da a partidos que tienen muy, muy poquititos votos, y por la no separación del Ejecutivo y el Legislativo. Creo que es importantísimo que el Legislativo y el Ejecutivo estén separados y se equilibren entre sí. En España no hay tal. En los países parlamentarios no hay tal. El primer ministro es el líder del partido mayoritario en el Congreso, y ahí ya no hay separación de poderes. Entonces, en vez de 3 poderes hay 2. Siento que ese es el tipo de república que favorecería. Otros favorecerían una república parlamentaria. Hay muchos republicanos que quieren volver a la república del 36 español. Otros quieren una república popular soviética, y hasta alguno, como Cao de Benós, el español que adora a Corea, le gustaría que España fuera una república democrática popular como la de Corea, probablemente con él de tirano. Entonces, mientras no nos pongamos de acuerdo en qué república queremos o cómo debería ser esa república finalmente, me preocupan menos estas monarquías. No me gustan, pero tampoco me disgustan tanto como para ser un escándalo. En el caso de Carlos III, y cuidado, en el caso del Reino Unido, el poder de los reyes sigue siendo enorme. Isabel II optó, y lo conté yo el día que murió Isabel II, y lo hablamos aquí, Isabel II optó por no ejercer mucho de su poder. Y esto fue parte de lo que hizo que la gente la adorara. Pero cuidado, lo podía ejercer y lo va a tener Carlos III. Ella solo lo ejerció en el sentido de seguir acumulando una fortuna enorme y haciendo negocios
que cuando nos enojamos, y yo creo que con toda la razón, por los negocios que hizo Juan Carlos I en España, que cobraba comisiones a otros países por hacer cosas, está muy mal, pero no es un delito exactamente, y por eso no hay acusaciones, porque si no ya habría acusaciones, y yo estaría, si hay un delito, yo estaría totalmente de acuerdo con las acusaciones, si no simplemente me parece de un mal gusto exquisito y de una indecencia enorme. Pero cuando uno compara esos negocitos con los millones que tiene la Casa Real Británica, también se tira uno de la risa. Tiene un montón de empresas y de tierras a su nombre, Carlos de Inglaterra, que francamente horrorizan, ¿no? Y siempre está el otro detalle de sus creencias irracionales. Yo hice aquí un vídeo amplio sobre el rey chiflado, sobre las creencias irracionales que tiene Carlos III respecto de la homeopatía, la herbolaria y demás, cómo ha luchado en contra de quienes se oponían a la herbolaria y a la homeopatía, como el doctor Ed Sardelast. Cuando lo entrevisté hablamos un poco de lo que había hecho, de la persecución que había sido objeto por parte de Carlos de Inglaterra. Entonces, yo espero que sea breve el reinado de Carlos III, pues un tipo desagradable, chiflado, creyente en pseudociencias, y mala persona en general por todo lo que sabemos de él. No me gustan las monarquías, algunas monarquías me gustan menos que otras y algunas me escandalizan más que otras, dependiendo del poder que tengan sobre la ciudadanía y de la capacidad que tengan las instancias democráticas de controlar el poder que tengan o de haberles quitado todo el poder que tengan. No hay que usar, yo no creo que se deba usar la brocha gorda, pero para algunos es muy fácil esto plantear. Ay, y a mí me lo dicen luego en los comentarios, pero es que tú ¿cómo permites que te mande un rey? Pues es que no me manda nada. A mí me mandan los poderes civiles derivados de una democracia que existe en España desde el 78, donde el rey no es más que una figura decorativa y un sello de goma para las leyes. El rey no puede negarse a decretar una ley que hayan aprobado las Cortes, es decir, el Congreso de los Diputados y el Senado. Y luego la gente dice, pero claro, es que todo es un real decreto. Sí, es un real decreto porque lo firma el rey, porque es el que le da presencia o seriedad a las leyes, o convalidación histórica por su posición a las leyes. Pero no puede decir, esta ley no me gusta, no la voy a firmar. Probablemente a los reyes no les hizo ninguna gracia tener que firmar la ley del divorcio, la ley del matrimonio igualitario, la ley de igualdad de las mujeres, la ley de igualdad de los homosexuales. Probablemente les cayó de la patada, siendo gente conservadora como son, pero los tienen que firmar. Así que depende de la monarquía, de allí depende qué sea lo que yo opino.